se ha ido de viaje, porque cuando uno recuerda a una persona es porque se ha ido de viaje, definitivamente, que no pase esto. Ustedes ya me conocen y bueno, lo que quiero agradecerles es que el profesor Yermoli la vez pasada me presentó como actor, y entonces nada mejor que un actor volver a ver a su público. Hoy me saqué el saco, pero yo quiero decirles que la hermana de mi papá, que era mi madrina, la tía Rosa, me decía: nene, el médico saco y corbata. Ahora veo pantalones cortos, que Dios... Digo, vos sabés que esa es una cosa... Esa es una cosa que yo tengo que cambiar acá. Pero lo que yo quiero hoy transmitir, y me transmito a mí mismo, es esta posibilidad, que nosotros pensemos que esta cátedra tuvo a un profesor como Emilio Burucúa, al cual le siguió el profesor Yermoli, y del cual también participó, ¿no es cierto?, Goldenberg, participó quien fue uno de nuestros mejores decanos, y que fue rector de la universidad. Y entonces... ¿qué pasaba en ese entonces en que el médico era la figura, no? Era como difícil esta situación de si el médico te decía que te tenías que tirar al río, vos te ibas a tirar al río. Y ahora hay una cosa que ustedes van a ir viendo. Por ahora, no, tampoco sufran y dejen la carrera, por lo que yo voy a decir, ¿no? Porque si tienen ganas de ser médicos, hay que ser médicos, pero tenemos que recuperar la mística del ser médico, de este paciente que nos escuche, que ayer, miren, a propósito, y ustedes lo van a comprender perfectamente, yo estoy siguiendo a un chico que tiene repetidos cuadros de estreptococo beta hemolítico del grupo A, y como algunas caras veo muy, muy chiquitos, muy jovencitos, todavía se deben acordar con odio de su mamá, no tanto, pero de la persona que le metía el hisopito para ver si estaba el estreptococo en la garganta. Y entonces yo le hice un segundo tratamiento, como corresponde a las prácticas, ahora esta no es el motivo, y le dije que esperáramos 5 días, que se cumplen mañana, para hacer el exudado. Y entonces la madre me llama y me dice: hola, Horacio. Ahora les digo por qué Horacio. Hola, Horacio, no, porque ¿sabés qué pasa, fulanito? Que después, la noche siguiente, tiene un baile y por ahí, porque contrajo el estreptococo beta hemolítico con la misma chica con la cual tuvo relaciones. Con lo cual yo, en broma, pero en serio, le dije: bueno, y de paso pagale el hisopado de fauces en Medicus a esa chica, porque probablemente ella sea la portadora. O no tiene sexo, o le hace el hisopado y le da la penicilina. Y la madre me dice: no, porque yo se lo quiero hacer ahora a la tarde, porque a la noche tiene... Y ahí me di cuenta que algo yo había hecho. Había entrado en un sistema de amistad con la familia que hacía salir al médico. Y le dije, a riesgo de que no me viniera a ver más, le dije: mira, quiero seguir siendo conocido, querido por ustedes, y yo los quiero mucho porque los vi nacer a los chiquitos. No los vi nacer, pero le digo, pero yo estoy estudiando una aportación y un problema en la garganta de tu hijo. Entonces yo, esta cuestión de que tiene que ir al baile y por ahí se engancha con otra chica, que la broma era ver si la chica también era portadora de estreptococo beta hemolítico, a mí me sonó horrible, no porque fuera a tener relación con la chica, sino por esta cuestión de que yo quizás me corrí del lugar que me correspondía. Cuando Yermoli me dice: no hablemos de el médico en la época de Shakespeare, porque ustedes podrían también pensar otra vez Shakespeare. Bueno, Shakespeare es lo que estoy estudiando, pero me pareció muy interesante y muy sabio, y quiero que se lo cuenten vos y quiero que lo cuenten ustedes, que me dijera el médico en la época isabelina, porque entonces me permitió traer 2 anécdotas que van a ser muy interesantes, y ya podemos largar. Ella es Isabel. Mi esposa se llama Isabel. Como yo vivo en Flores, yo la llamo, porque es así, la Queen Elizabeth de Flores.
Yo quiero que ustedes, no voy a ir leyendo, porque si no, viste, nos vamos todos en 5 minutos, sino que veamos, que vayamos mientras yo hablo un poquito, ustedes vean, ¿cierto?, el texto. La esposa de Cimbelino, que era una malvada, que quería matar a su hijo legítimo, a su hija legítima, y que le daba, ahora vamos a ver de nuevo, que le daba, quería envenenarlo, como no cumple su cometido, se muere de bronca, se muere, la mujer, la reina se muere. Y el médico, le dice, Su Majestad, la reina ha muerto. Y Cimbelino le dice, hay que reconocer que en boca de un médico este tipo de noticias no suenan apropiadas. Y dejen esto, que ahora lo vamos a retomar. Los cirujanos barberos. ¿Alguien leyó El médico de Gordon? Bueno, es interesantísimo para que lo lean. Es muy gordo, pero es muy interesante. Ya en el siglo XI inclusive se cuenta ese libro, que hay una película muy interesante con imágenes extraordinarias. Apareció lo que se llamaba la Congregación de Cirujanos Barberos. Fíjense, sacan sangre, hacen sangrías, son dentistas, te arreglan la barba, te cortan el pelo, el cirujano barbero. Y ese cirujano barbero, ustedes vieron que ahora han proliferado un montón de barber shops que tienen el cosito del estandarte de nuevo, azul, blanco y rojo. Bueno, yo creo, es un prejuicio, si hay algún chico de República Dominicana que me lo diga, creo que hay muchos chicos de República Dominicana que vinieron a hacer peluquería y entonces ponen ese color. Pero ese no es el original. Aunque aparece en algunas sesiones de Google, el original es este. Rojo y blanco. Porque estos cirujanos barberos, y si ustedes hubieran visto la película, en el siglo XI, la medicina estaba dominada por el clero, por los curas. No es una crítica, sino lo que había. Tal es cierto que cuando la madre de Rob, que es el personaje principal, que después se va de su país y se va de Londres y se va a buscar las mejores cátedras de medicina, el médico, el cura le dice, no, si Dios no la cura, no la va a curar nadie. Yo voy diciendo esto no como una clase, sino como a veces los médicos decimos cosas de las cuales a veces después cómo nos deshacemos. Perdón. El barbero, el cirujano barbero que aprendía de aprendices de cirugía cuando la cirugía todavía estaba en pañales, o aprendían de este mismo barbero, este barbero de la película y de la historia, es un tipo que va con una carreta haciendo malabarismo y sacamuelas y arregla a la gente como puede. Era un trapo blanco y eso rojo, ¿qué era? La sangre, porque hacían sangrías en ese momento. En el tiempo de Shakespeare la medicina estaba en el mundo oscuro de la superstición. La época medieval, el oscurantismo del medioevo desaparecía y aparecía el Renacimiento, con la ciencia, con el hombre, con Galileo que decía el hombre dominará la naturaleza. Pero todavía seguíamos en el llamado empirismo racionalizado, ¿no? Y fíjense qué interesante, esto es más viejo de la época de Shakespeare. Van leyendo mientras yo hablo, pero yo les voy a mostrar algo que quizás no se note. Fíjense la mano de este ángel y fíjense en el brazo izquierdo de este ángel. La mano de este ángel no está así, está así. ¿Qué está haciendo? Está separando a esta mujer, la está apartando. Y ahí dice, un ángel la aparta suavemente porque ella propicia un curso erróneo. Y esto es un homenaje a que en la Facultad de Medicina y en todos lados desde hace muchos años, yo no estoy, con la bandera del género ni contra el género, pero digo, esta es la realidad. El 70% de la Facultad de Medicina y de las residencias está manejada por mujeres. Y esto, entonces, tenemos que conocer esto de la historia de la medicina, porque ¿por qué fueron tan castigadas las mujeres y por qué las mujeres tienen que seguir en la lucha para defender su lugar? Entonces, la aparta porque dice, lleva al médico y guía su mano, porque aprueba ese arte. ¿Y quién aprobó el arte del médico? Dios.
Dios y el médico son los únicos que pueden curar a este paciente, y aquí hay dos problemas. ¿Cuál es el problema? Uno es el médico el que tiene que atender, no un empírico. Y el otro problema, ¿cuál es? Es la mujer la que no tiene que atender, porque ella es la que va a llevar al paciente a la ruina. Y en Shakespeare, en A buen fin no hay mal principio, cuando Helena, ¿se acuerdan que eso yo lo mencioné la vez pasada? Le promete al rey curar su fístula y lo hace, era la hija de un famoso médico, y entonces el rey, previamente a esa escena donde es curado, le dice: ¿cómo voy a confiar en lo que me anunciáis? Dice, cuando todos los instruidos doctores, ya en esta época, ahora vamos a ver si había creado el Colegio Real de Médicos, el Royal College of Physicians, dice, y la facultad misma me ha abandonado, y una mujer me va a curar, una empírica. Miren qué interesante, ¿por qué tenemos que conocer ciertas cosas de la historia de la medicina? Aquí la tenemos, a la reina Isabel, y ¿saben quién es? Walsingham. El compañero, el asesor, el que le llenaba la cabeza, el que la cuidaba, el que la había protegido contra María, la española, la hermana Walsingham. Y Margaret Kenneth era una mujer pobre que practicaba la medicina, era una empírica, que el marido la castigaba, que tenía muchos hijos, y entonces aquí se producían dos problemas. Una mujer atendiendo y no se permitía, porque además no había estudiado en ningún lado. Y Walsingham le manda una carta al presidente del Colegio de Médicos, y fíjense lo que le dice: ella está restringida contrariamente al placer de su majestad para practicar por más tiempo. Quiere decir que ahí había una lucha entre la corona y el Colegio Real de Médicos. ¿Por qué la corona tenía que proteger a los pobres? ¿A quién protegía el Colegio Real de Médicos? Bueno, muchachos, ¿saben por qué digo esto? Porque cuando ustedes se reciban, ¿alguno va a trabajar en provincia? ¿En Gran Buenos Aires? Bueno, vas a tener la matrícula nacional, la matrícula provincial, la del sindicato, la otra, y entonces hay un montón en la actualidad de colegios de médicos, y cada uno encima, en vez de armar un mismo examen, espero que no lo sufran mucho ni me odien cuando les pase, pero en vez de armar un examen, porque, a ver, el infarto de miocardio es igual para el colegio de médico número 3 de Morón, para el 5, para el de Tucumán, ¿cierto? Y sin embargo, ¿quién es el que tiene la autoridad? ¿Quién es el que confiere la categoría de médico? Bueno, ahí dice, y Walsingham previamente le dice, en un trabajo silencioso, y con ese adjetivo silencioso dice, nadie se va a enterar, que se quede tranquilo, pero después mira lo que le dice, pero es en contra del placer de la majestad. Bueno, los boticarios estaban en un lugar, digamos, aceptado en ese momento, ahora vamos a ver un poquito más adelante, y eran los que proveían las hierbas de la medicina galénica. Bueno, este es un pasaje de Romeo y Julieta, fíjense, el cocodrilo, la tortuga, pero resulta que Romeo, ¿se acuerdan? Si alguien leyó Romeo y Julieta, necesitaba un veneno para medio dormirse, para engañar, para casarse con Julieta, ¿cierto? Y entonces dice, este es un hombre tan pobre que seguro me va a dar veneno, y había un problema con los boticarios. Y a ver si los futuros médicos se dan cuenta de lo que estoy hablando. Mucha gente, ¿a dónde iba a buscar los remedios? A lo de los boticarios. ¿Y a quién eludía? A los médicos. ¿Y cuánta gente cuando ha ido a la farmacia, Farmacity, ¿saben las veces que yo he estado delante de una persona que le pedía el farmacéutico? No estoy hablando mal de los farmacéuticos. Le pedía el farmacéutico el remedio. Bueno, esto es hace 500 años y todavía sigue ocurriendo, con lo cual es muy difícil. Era una lucha entre los boticarios y el Colegio Real de Médicos. Los frailes, si en este momento ustedes ven una obra de teatro, leen algo y ven un cura, un fraile, hay algunas congregaciones de frailes todavía, pero si lo ven ejerciendo la medicina es una cosa rara. En ese momento no era tan raro. Y también había un problema, fíjense que le da el licor
Julieta, que se va a dormir. Y si alguno de ustedes tiene oportunidad de leer Romeo y Julieta, aunque sea vayan al acto 4, escena 1, esto lo tendrían que anotar ustedes, porque yo creo que nosotros podemos transmitir enseñanza de la medicina a través de la literatura. Mejillas, palidez térrea, párpados cerrados. Esto es una clase de toxicología, aunque parezca que hay que ir a toxicología primero, para estudiar del libro, lógicamente. En 1518, bajo el reinado de Enrique VIII, aparece ya el Colegio Real de Médicos. Era una necesidad de separar al boticario del fraile y de los médicos reales instruidos. Inclusive el Colegio Real de Médicos tenía clases para este tipo de personas, para los boticarios, para los frailes, y les daba clases, por lo menos para que, si no tenían el título de médicos, hicieran la mejor, porque todo esto muchas veces terminaba en desastre, ustedes se deben imaginar. Bueno, su primer presidente Tomás Linacre. Si ustedes alguna vez van a Londres, al Regent Park y van al Colegio Real de Médicos, van a ver una pintura de Tomás Linacre muy interesante. En 1543, esta ley del Parlamento, creo que esto lo vimos la vez pasada, a todos los que puedan entregar hierbas, raíces, y la operación de los mismos, y entraron los boticarios y algunos frailes también. Pero en 1552 el doctor Cassius, que fue un gran presidente, recuerden el doctor Cassius, el doctor Cassius fue muchas veces presidente del Royal College of Physicians, del Colegio Real de Médicos, y fíjense cómo después lo pinta extraordinariamente Shakespeare. Mujeres simples, carpinteros, vendedores de bola de jabón, los boticarios. Warwick le dice a el rey de Enrique, dice: así pues os daréis cuenta de cuánto sufre el cuerpo de nuestra nación. En realidad Shakespeare escribía en forma metafórica los problemas que tenía la nación. Si uno ha leído a Hamlet o recuerda una frase en Hamlet, cuando dice algo huele a podrido en Dinamarca, porque digamos Shakespeare escribía, pero también transmitía algo que era lo político, y lo político era la nación que sufre en el cuerpo. Y fíjense que yo puse esta cita en inglés, porque a veces cuando uno lee la traducción, lo que uno quiere decir se escapa, porque el traductor por ahí o no sabe, o no entiende, o no estudia medicina, y entonces Warwick le dice: no es más que un cuerpo desequilibrado, está desequilibrado, ¿no? La teoría de Hipócrates, de la discrasia y de la eucrasia, pero puede recuperar su prístina fuerza merced a buenos consejos. Yo siempre le digo a mis estudiantes, cada vez que algunos van a venir al Garrahan, así que quiero recibirlos desde ahora, y recuerden, si alguno viene a ser alumno de Garrahan y yo voy a darles alguna clase, siempre voy a estar acá, y cuando vengo acá les digo: gracias Señor, te alabamos, porque estoy diciendo algo trascendente. Buenos consejos y algunos cuidados. Pero la traducción es with good advice and little medicine. Quiere decir que el paciente a veces no necesita de tanta medicina, que la medicina es importante para el paciente. Que ahora a mí me estudien por donde quieren estudiarme, los médicos mayores me entenderán, y que me miren por un agujerito y que me digan que estoy bien y que estoy fuerte, me parece fantástico. Pero que también cuando yo voy a hacer algún estudio o me han operado, venía el anestesista y me decía: Soria, tranquilo, se va a dormir, no va a pasar nada, digamos, aunque uno puede. Una vez un anestesista me dijo: bueno, mire doctor, usted imagínese que esto es un jet. Entonces, si usted va en un vuelo a Europa de 16 horas, el avión puede caer. Y me dice: y el jet también. Me dio un aliento bárbaro, me quería ir, pero tenía necesidad de operarme, así que me quedé. Pero bueno, digo, buen aviso, poca medicina, cuidado del paciente. Estamos perdiendo esa cosa
de cuidar al paciente. Y siempre hago el homenaje, cuando charlo de estas cosas, de mis padres, que cuando ellos entraban al cardiólogo, hola Pancho, hola Anita. Y no era confianzudo, era cariño de recordar sus nombres. Y mis padres, no te digo que entraron en una depresión de internación, pero se deprimieron bastante cuando se enteraron que ese cardiólogo no iba a estar más para atenderlos. Así que poca medicina, la que haga falta, lógicamente. Bueno, miren, qué interesante. Yo puse los años ahí, porque Shakespeare los llamaba charlatanes a los médicos. Claro, ¿viste? Shakespeare en la época realmente comienza el Colegio Real de Médicos, pero están los boticarios, ¿no? Están los frailes y están los empíricos, y los llama charlatanes. Y no es Shakespeare que los llama charlatanes. Hay uno contemporáneo posterior que los llama charlatanes, como fue Molière, que es más conocido. Cuando habla del enfermo imaginario, de ese enfermo que siempre se enfermaba de todo y no tenía nada mejor que tener al doctor Purgón en esa obra de teatro. Y yo quiero decirles también, este es un momento que yo he tomado para homenajearnos a los médicos, y si me permiten. Cuando el maestro Gian Antonio en una conferencia dijo, bueno, miren, yo les voy a decir algo, si un médico quiere encontrarnos si estamos enfermos o no, es muy sencillo. Si el laboratorio le informa que tiene 10.001 blancos y el margen de errores son 10.000 blancos, ese un blanco más ya lo puso en el lugar de la enfermedad al paciente. ¿Y se acuerdan la primera clase? Cuando había que mirar la orina y Falstaff le pide al paje que le lleve la orina al médico y el paje le dice, la orina, dice el médico que la orina está bien, pero el que la tiene está peor de lo que imagina. ¿Y qué hace uno cuando va al médico? Dice, ¿qué dice mis análisis? ¿Qué encontró, doctor, en el análisis? Esto no significa que los análisis no los usemos, sino no tenemos que ir todos y dedicarnos a otra cosa. Fíjense cómo este doctor Caius, que era una maravilla, fue varias veces presidente del Colegio Real de Médicos, sin embargo, con la consideración que tenía Shakespeare en ese momento, lo pone en el lugar del charlatán y le dice, pero ¿y si no sabe ni una palabra de Hipócrates ni Galeno? Caius, nada menos, en las alegres comadres del Windsor, sin vergüenza, cobarde. En Timón de Atenas, cuando Timón, que da plata, es un misántropo, ¿no? Y todos lo abandonan y se queda con Sempronio. Y fíjate qué dice Shakespeare, ¿no? Dice, cómo han negado a él, dice, sus amigos como médicos lo han abandonado. Qué fuerte que escuchar que el médico ha abandonado al paciente, ¿no? Y después Pericles, cuando el Ícano, que es el que se va a quedar como sucesor de Pericles, el príncipe de Tiro, le dice, el Ícano, hablas como un médico, quieres recetarme una poción que podría hacerte temblar a ti también. Recuerden a Pericles un momentito. Vamos a terminar con Pericles, si se puede. No hace falta, esto lo vimos la vez pasada, simplemente para traer a un médico inglés en Macbeth, que es el que cura, ¿se acuerdan? El de la imposición de manos. Y un médico escocés en Macbeth, que cuando describe el sonambulismo Shakespeare a través de lo que le pasa a Lady Macbeth, que se ve sus manos ensangrentadas, el médico le dice a Macbeth, esta enfermedad está más allá de mi ciencia. Y entonces Macbeth le pide que la cure, que le saque el dolor, que le saque ese recuerdo del cerebro, y el médico le dice, en tales casos el paciente debe encontrar su remedio propio. Y Macbeth le dice, entonces tire su medicina al demonio. ¿Ustedes por qué creen que ocurre esto? No es porque un médico era bueno y el otro médico era malo, sino porque también, y en nuestros tiempos, la política influye mucho. De hecho, este país, en la primera presidencia de Perón, tuvo a Ramón Carrillo, que fue el que creó lo que se llamaban los centros de atención primaria de la salud, e hizo una revolución en el país, porque todo era atención de la enfermedad. La prevención no existía, 1940 y pico. Sino que, volvemos un poquito,
siempre hubo lucha entre los ingleses y los escoceses. Recuerden que para que Elizabeth I fuera reina, ¿qué tuvo que hacer? Hacer matar a la que iba a ser la reina, que era de Escocia, María de Escocia, y encima católica. Qué interesante esto, ya comienza, mire, 1609, 1610, ya se había creado el Colegio Real de Médicos. ¿Y qué había pasado en el año 1607? ¿Con quién se conoce Shakespeare? Con su yerno, el doctor Hall, que se había casado con Susana, con la hija. Entonces ya la visión del médico, ahí por ahí dicen algunos que aprendió medicina, pero la visión del médico va cambiando en Shakespeare. Tal es así que acá aparece también Cimmerino, ¿se acuerdan de la reina que se había muerto en la primera diapositiva? Es la que le pide que unos compuestos, ¿no? Y le dice, son sumamente venenosos. Y la reina le dice, pero si usted me enseñó, doctor, dice, no vamos a usar más que algunas criaturas, aunque no se traten de humanos. Algunos creen, yo creo que podría, y les pregunto a Goldenberg y a Scarlato, si no creemos que este es el inicio de la medicina experimental, de los ensayos clínicos, este comentario, digamos, ¿no? Porque después, más adelante, Cornelio, el médico, queda solo y dice, tengo miedo que esta mujer termine usando humanos. Eso dice la obra de teatro, es extraordinaria. Pericles se ha ido a un país lejano, se conoce con Taisa, la que va a ser su esposa, tienen una hija, y en un viaje, digamos, de travesía, el barco comienza a moverse demasiado, el barco se hunde y Taisa cae al mar y la revive, sin entrar en detalles, la revive. Pero una vez que la reviven, y ahí Sedimón muy bien habla de los egipcios, de cómo hacían los egipcios para revivirla, me parece un poco mucho, y entonces dice, callad bondadosos vecinos, que hay que trasladarla al aposento contiguo, traer ropa blanca, pongámosle música, una recaída sería mortal. Pero fíjense, ¿a quién le pide ayuda? Al dios Esculapio. Entonces, ¿la medicina era solo medicina o había algo sobrenatural en todo eso? Esculapio nos guía. Bueno, este es un médico que fue médico, que después fue nombrado caballero de la corte de Enrique VIII, que no cumple mucha función. Sin embargo, fíjense, esto de buenos cuidados, fíjense de qué se ocupa el doctor. A uno de los, porque ahí a los frailes, a los obispos en la época de Enrique VIII los mataban muy fácilmente. Si había algo que no les gustaba, los mandaban a degüello. Pero algo, este obispo va y espera, su eminencia de Canterbury, espera que el rey Enrique VIII lo atienda, y está ahí con las prostitutas, con los vendedores de jabones, y entonces Woods le dice, pero majestad, quiero mostrarle algo terrible, ¿cómo están tratando a este hombre? Bueno, si uno lo lleva al médico, porque ese era un médico, yo creo que se estaba preocupando porque lo cuidaran a este hombre, porque aunque después lo fueran a matar, no vamos a criticar las leyes de ese entonces, podemos opinar lo que queramos, pero digo, por lo menos tratarlo como que era un obispo en ese momento, ¿no? No lo cuidaba, estaba con los pajes, con los criados. Llama la atención, digamos, que no hubo en las obras de Shakespeare muchos cirujanos. Hay algunas referencias, digamos, ¿no? En Noche de Epifanía, cuando a Tobías, a Sir Tobías le habían roto la cabeza, y entonces pide por un cirujano, pero nunca aparecen en escena, nunca aparecen en los textos, ¿cierto? Y es llamativo esto, y algunos autores dicen que es llamativo porque Shakespeare ha escrito mucho sobre guerras, y que si hay mucho sobre guerras, tendría que haber también un cirujano importante dentro de todo eso, pero vamos a ver qué pasa. Dice, Casio también, digamos, cuando Iago
digamos, tratando porque odiaba a Otelo, y entonces lo lleva a Casio, que él iba a ser su segundo, y Iago queda como que llevaba las valijas